Damos inicio a la segunda parte de esta tercera sesión, denominada Seguridad y Defensa, una visión empresarial. Tenemos para esta parte como panelistas al capitán de navío Jorge Segarra Rivas, quien desarrollará el tema el offset y la Marina de Guerra del Perú. Al doctor Dov Hyman, quien abarcará el tema offset, cómo las naciones pueden maximizar sus propuestas de participación industrial para que sean sostenibles y eficientes. Al señor Enrique Navarro Gil, quien desarrollará del offset a la estrategia empresarial de la defensa. Finalmente tendremos una intervención del señor vicealmirante Fernando Cerdán Ruiz. A continuación, daré lectura a la hoja de vida de nuestros señores panelistas. Capitán de navío Jorge Segarra Rivas, es calificado en guerra de superficie y en arma de superficie. Maestro en política marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y egresado de la maestría en banca y finanzas por la Universidad de Lima. Es jefe del proyecto de investigación que ha desarrollado el sistema de comando y control Barayoc que la Marina de Guerra del Perú viene instalando en sus unidades de superficie. Fue comandante del VAP Mariátegui en los años 2014 y 2015. Ha trabajado como subjefe de Servicio de Armas y Electrónica, subdirector de proyectos de la Dirección de Alistamiento Naval. Actualmente es el jefe de la Oficina de Compensaciones Industriales y Sociales OFSET de la Dirección General de Material de la Marina. Doctor Dov Hyman cuenta con un amplio historial de estructuración e implementación de funciones y adquisiciones transfronterizas y programas de colaboración industrial en ámbitos de alta tecnología. Formado como especialista en producto y comercio de textiles, y luego como ejecutivo especializado en la financiación de las actividades económicas de los mercados emergentes. Asimismo, presta servicios de consultoría para diferentes empresas en los campos aeroespaciales y de defensa, grupos industriales, gobiernos y universidades. Es experto en asistir a empresas para aprovechar el offset y programas de desarrollo económico como medios para financiar su crecimiento global. Actualmente, es presidente de la Dolin International Trade Capital LLC. Señor Enrique Navarro Gil, nacido en Madrid, es doctor en Derecho y Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, ESADE. En el año de 1994 fue nombrado jefe de Asesoría Económica del Ministerio de Defensa, y en el año de 1996 pasó a desempeñarse como asesor del gabinete del Secretario de Estado de Defensa en Relaciones Industriales e Internacionales. En ese periodo asesoró a los gobiernos de Chile en el año 2002, Colombia 2007, Malasia 2005, Polonia 2003 en la implementación de sus políticas de offset. En el año 2015 fundó la MQ Global Net, sociedad de consultoría estratégica con oficinas en Bogotá, Nueva York y San Petersburgo. Actualmente es el presidente de la MQ Global Net. Asimismo, tenemos el gusto de contar, dentro de nuestros panelistas, con el señor congresista de la República, señor Pedro Laechea Álvarez Calderón, quien es bachiller en Economía por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Cuenta también con una maestría en Administración de Negocios por la Henley Management College del Reino Unido. Ha ejercido cargos directivos en las principales organizaciones gremiales del Perú, tales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, y la Asociación de Exportadores ADEX. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias del año 2009 al 2011, vicepresidente de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, entre otras organizaciones. En el ámbito privado, ha sido director de la Corporación de Desarrollo y Explotación Minera, CODERMIN, vicepresidente de Lima Leasing, presidente ejecutivo de la comercializadora de Marañón, y director gerente de la minera del futuro de Ica. También director de la Viña Atacama, Sociedad Anónima, y presidente del directorio de la Fábrica de Envases S.A. En el sector público fue presidente del Consejo Directivo del proyecto CITE Agroindustrial, en representación del Ministerio de la Producción del Perú, miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, vicecónsul honorario de la Embajada Real en Dinamarca, y presidente del Frente de Reconstrucción y Desarrollo de ICA. Actualmente ha sido electo congresista de la República para el periodo 2016 al 2021.
Para desarrollar el primer tema, dejo con ustedes al señor capitán del navío, Jorge Segarra Rivas. Dignas autoridades, muy buenas tardes, damas y caballeros. Voy a presentarles cómo lleva la Marina el tema de offset. Desde hace varias décadas, diversos estados vienen implementando el sistema offset como un medio para que las empresas que venden sistemas y equipos para defensa generen compensaciones industriales o sociales para sus estados. En el caso peruano, desde el año 2010 se implementó la política de offset en el país y se nombró al Ministerio de Defensa como ente rector encargado de normar y ejecutar los sistemas el sistema y proyectos de offset en el país. La directiva que actualmente norma el sistema offset es la directiva MINDEF 10-2011, que podemos encontrar en la página web del Ministerio de Defensa. Dentro de las áreas de interés he resumido en estas 4 líneas las áreas principales donde el Estado peruano orienta y dirige los esfuerzos de offset. Y quiero resaltar el tema de transferencia tecnológica, especialmente en lo que corresponde a tecnología con la cual no se cuenta en el país. Y otra área es el desarrollo de proyectos productivos, ya sean de bienes o servicios, que es una demanda pendiente. ¿Cómo podemos o cómo se implementa, cómo se viabiliza, se operativiza el sistema offset? Las entidades del Estado que están dentro del sector defensa, llámese instituciones armadas o empresas, cuando generan contratos de compra de bienes o servicios orientados a la defensa por montos superiores a los 22 millones o por materiales de consumo por montos superiores a los 44 millones, inmediatamente esas empresas están obligadas a generar offset, generar compensación al Estado. Una vez antes de firmarse este contrato, están obligadas las empresas a establecer un convenio marco con el Ministerio de Defensa, donde se definen las áreas de interés para las compensaciones. Y luego estas compensaciones se operativizan mediante convenios específicos que son aprobados técnica y operacionalmente por las instituciones beneficiarias, en nuestro caso la Marina de Guerra del Perú, para firmar los convenios específicos entre el Ministerio y las empresas proveedoras de bienes y servicios para la defensa. Esta provisión de bienes o servicios nos podemos preguntar si está orientado solamente al sector defensa y no es así. En la normativa peruana llamamos offset directo cuando el beneficiario es una empresa o una institución del sector defensa, llámese CIMA, llámese Marina y Guerra, pero cuando los beneficios están orientados a instituciones o entidades de otros sectores, como podría ser salud, agricultura, transporte, telecomunicaciones, etcétera, son denominados offset indirectos. Luego de este preámbulo voy a comentarles algunos proyectos que viene desarrollando dentro de los convenios offset la Marina de Guerra del Perú, de tal manera de que tengamos una visión un poco genérica en este tiempo, no nos permite más, de cómo la Marina viene priorizando y orientando los esfuerzos de las compensaciones, básicamente en el área de transferencia tecnológica. La Marina ha adquirido unos vehículos Overcraft que están operando en la zona de la selva, en operaciones referidas a la pacificación en el BRAE, y como consecuencia de esto, la empresa inglesa Griffon Holborn viene desarrollando un proyecto que está orientado a la implementación
de capacidades, de la implementación de un centro de capacitación en la Escuela de Operaciones Ribereñas, Operaciones Fluviales de la Amazonía, ubicadas en Iquitos, de tal manera de garantizar con esto la capacidad de tener permanentemente operadores de estos vehículos y personal de mantenimiento de estos vehículos. El hecho de que estas naves operen en la zona del BRAE exige una permanente rotación de personal operativo y de mantenimiento para garantizar su permanente estado de alistamiento. En la Escuela de Operaciones Fluviales se va a garantizar esta capacidad gracias a la implementación de este proyecto de offset que tenemos previsto concluir en el mes de noviembre del presente año. Tenemos un convenio de mantenimiento multianual con la empresa Fokker Services para cubrir el mantenimiento de las unidades de exploración y de transporte de la Marina, nuestras aeronaves Fokker, y estamos trabajando actualmente la implementación de capacidades para dotar el arsenal naval con medios para el mantenimiento de los sistemas principales de los motores y de todo lo que son equipos de aviónica de las unidades. Esto con la finalidad de reducir los tiempos de recuperación de fallas y mantener las unidades operativas y alistadas el mayor tiempo posible. Un proyecto que ya está en proceso de discusión, de negociación, pero que esperamos esté vigente en un par de meses, es con la empresa canadiense General Dynamics, proveedora de los vehículos LAP, Infantería de Marina. Con ellos estamos trabajando un proyecto para la implementación también de unos talleres o laboratorios virtuales. Es un centro virtual de entrenamiento en la Escuela de Infantería de Marina, donde vamos a entrenar no solo al personal de pilotos de estos vehículos, sino también al personal de mantenimiento. Y en adición a esto, estamos implementando en el batallón de vehículos tácticos el área de mantenimiento mayor hasta el nivel T30, que es un nivel inferior al máximo nivel que tienen estas naves, que ya es la reparación en fábrica. Vale decir, con esto vamos a tener una capacidad de mantenimiento avanzado en todos los sistemas principales de estos vehículos LAP, de tal manera de reducir la dependencia tecnológica y garantizar una mayor continuidad en la operación de los vehículos. En el caso de los helicópteros Sea Sprite, que también han sido adquiridos a la empresa General Dynamics, estamos trabajando en este caso los contratos de los proyectos, corrijo, de offset, y los estamos orientando básicamente al área de capacitación y entrenamiento virtual en todos los diferentes sistemas con que cuenta esta nave, ya desde sistemas de gestión de combate, sistemas de armas, sistemas de defensa, de tal manera de que el personal de las aeronaves pueda entrenarse en tierra en el empleo de estos sistemas modernos y reducir el número de horas de vuelo que se requeriría para poder desarrollar ese entrenamiento permanentemente y mantener operativas a nuestras dotaciones. Entonces son proyectos que buscan reducir la dependencia tecnológica y buscan mejorar el costo-beneficio mejorar el costo-beneficio, impactar en el costo-beneficio, básicamente en provecho de las instituciones que tienen estos proyectos. Quiero resaltar estos tres proyectos específicos que corresponden al buque oceanográfico. Este es un buque que ha sido provisto por la empresa Freire, es una empresa española, y tenemos ya tres proyectos que están en plena ejecución. El primer proyecto es el Centro de Investigación Remota Marina. Ya estamos implementando actualmente este proyecto, ya el personal ha sido capacitado
y son vehículos no tripulados que utilizan la energía del movimiento del mar para generar su propulsión, y utilizan la energía solar para generar la energía eléctrica que permite la operación de los diferentes sistemas sensores con los que están dotados. Tienen una autonomía para operar de 6 meses y con esto buscamos que la Dirección de Hidrografía y Navegación reduzca sus costos para el levantamiento de información oceanográfica en las zonas del mar peruano y complemente los esfuerzos que se realizan por medio de los cruceros oceanográficos que realizan los buques oceanográficos de hidrografía y por medio de la información que se recibe de costa. Vamos a complementar con estos vehículos no tripulados esa información, la cual es recolectada en un centro que se viene implementando en las instalaciones de la Dirección de Hidrografía en Chucuito. Esta información se comparte con las entidades del Estado, como en este caso el Centro de Operaciones de Defensa Civil que ha estado implementado durante todos estos meses para prevenir las incidencias del fenómeno del Niño. Entonces tiene un impacto no solamente institucional, sino un impacto también en las actividades de prevención que realiza el Gobierno y el Estado. Otro proyecto que queremos resaltar, que ya fue comentado por el director ejecutivo del CIMA, el almirante Alba, está relacionado a la contribución con la construcción naval y se está llevando a cabo por medio de la transferencia de tecnología, por medio de herramientas de software para el diseño tridimensional de unidades navales, unidades civiles y todo tipo de embarcación. Son sistemas bastante complejos, modernos, que le permiten al CIMA cumplir con requerimientos que exigen las normas de calidad y que le permite tener una capacidad para proyectarse en el futuro en ese objetivo de seguir produciendo, diseñando y construyendo naves. En la foto podemos ver el buque Nacazar, que se viene construyendo, es el buque multipropósito, que tiene una concepción modular. Con este tipo de herramientas, el CIMA va a tener la capacidad no solo de construirlas, sino también de diseñar unidades, embarcaciones, en forma modular, de tal manera que todos los módulos puedan acoplarse perfectamente y que todos los sistemas que los integran puedan ser construidos y acoplarse perfectamente antes de ser botados al mar. Finalmente, quiero mencionar otro proyecto que estamos ejecutando, que es el de Centro de Excelencia en Ciberseguridad y Ciberinteligencia. Se ha hablado en las diferentes exposiciones sobre estos temas. El día de mañana también hay exposiciones sobre este tema. Es un tema súper importante, ya que toda la información actualmente se maneja en data y corre por nuestras redes. La Marina está haciendo esfuerzos importantes y por medio de este proyecto OFSET se está incorporando capacidades muy importantes para proteger la información, proteger las redes, proteger los equipos, tener capacidad de auditar nuestra infraestructura y poder garantizar el manejo y la seguridad de la información que maneja la Marina de Guerra del Perú. Tenemos entonces en el OFSET una herramienta importante que se viene explotando recientemente, tenemos prácticamente 4 años de uso y realmente es un reto el poder mejorarla, optimizarla para poder emplearla no solamente como un medio de transferencia de tecnología, sino también como un medio que apoye a la producción no solo del sector defensa, sino a otros sectores de la industria. Entonces tenemos aquí un reto y una herramienta que está a disposición, hay que comenzar a usarla más, hay que familiarizarnos con ella
y hay que conocer cómo el mundo la viene utilizando en provecho de su industria, en provecho de sus diferentes sectores que generan dinámica en los países. Eso sería todo. Muchas gracias. Les recordamos que en sus mesas tienen los formatos para las preguntas que tengan a bien formular, mismas que serán recogidas para ser formuladas al panel que nos acompaña. Para desarrollar el tema offset, cómo las naciones pueden maximizar sus propuestas de participación industrial para que sean sostenibles y eficientes, dejo con ustedes al doctor Dov Hyman. Good evening, everyone. And I want to start off by explaining when they read my biography and they were describing who I am and what I do, one of the parts that was left out is I'm here actually representing the Global Offset Countertrade Association. Que es la asociación de offset, que es una asociación industrial de compañías involucradas en asociaciones industriales y de offset. Y he estado involucrado como un director y un miembro del board desde el año 98 y actualmente soy el director de conferencias, así que hemos tenido 2 o 3 reuniones del año 98, así que he tenido el placer de reunirme con muchos capitanes de la industria y líderes de autoridades offset mundialmente reconocidas. Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores de este simposio, a los ministerios, a los ministros, los congresistas, funcionarios destacados y militares. Es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes en mi primera visita al Perú, pero les prometo que no será la última. He disfrutado muchísimo la calidez de la gente, la hospitalidad, y la gente es simplemente impresionante para mí. También me gustaría extender este agradecimiento al almirante Fernando Sardén por su contagiosa pasión y compromiso para asegurarse que Perú sea respetado como un socio industrial serio. Gracias por insistir en que GOCA participe en esta gran reunión y gracias por presentarme el Pisco Sour. Entonces, en el negocio de las asociaciones industriales, generalmente debemos pensar fuera de la caja. Debemos sufrir y debemos sacrificarnos como cuando viajamos alrededor del mundo y nos encontramos con estas anfitrionas, ¿no? Esta foto fue tomada en una de las reuniones offset en Colombia y tuve que sufrir al reunirme con estas colombianas que uno podrá encontrar que uno a veces encuentra algunos beneficios en viajar en estos programas. Lo otro es que nuestra industria es una familia y se basa en las relaciones personales y la construcción de confianza entre los miembros. Traemos a los capitanes de la industria, los oficiales de los gobiernos, y nuestro objetivo básicamente es fortalecer no solamente lazos de amistad, sino más que esto, relaciones en donde podamos proveer un beneficio social a las naciones en donde los miembros desarrollan sus negocios. Es muy importante entender que muchas de estas compañías, la mayoría de estas compañías, quieren hacer las cosas bien. Y se les debe dar la oportunidad con socios en los países que puedan ayudar a guiar y a darles el respaldo adecuado para asegurarse de que el programa que estén implementando sea presentado con el respaldo político y financiero necesario. Esperamos que en un día, en el futuro no muy lejano, podamos ser anfitriones de una reunión GOCA aquí en Perú, en sociedad con el gobierno peruano, para poder establecer oportunidades de asociación, de colaboración con Perú. Entonces, como verán, hemos hecho muchos amigos mientras tenemos nuestras reuniones y nuestros simposios, y estos amigos provienen de la industria y de diferentes gobiernos.
Y uno de los conceptos que me gustaría que todos entendamos en esta reunión, déjenme si es que puedo, sí, es que hay formas maravillosas de tener programas exitosos en donde todos podemos beneficiarnos de ellos, pero lo otro que me gustaría que sepan es cómo es que esto surgió, cómo es que esta industria offset inició. Y verdaderamente empezó unos 75 años atrás, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó una legislación que se denominó la Acta Bioamericana, que fue publicada en el año 1939. Esta acta decía que si uno quería vender al gobierno de los Estados Unidos y uno es una empresa extranjera, debe pasar como una compañía norteamericana, debe establecer una acción activa en los Estados Unidos, transferir tecnología a esa empresa, producir productos en el país y luego serán elegibles para vender al gobierno de los Estados Unidos, que es hasta el día de hoy el gobierno que más compra en tema de seguridad. Y a esto lo llamamos el abuelo de la industria offset. Y aquí estamos 75 años después y casi todas las naciones en el planeta han adoptado un programa similar que están implementando. Entonces, con el paso de los años, el offset ha evolucionado a lo que ahora llamamos asociaciones industriales. Esta diapositiva solamente les muestra que deben ser cuidadosos con los socios con los que han seleccionado. Los gobiernos ya no quieren que sus offset simplemente cumplan con sus obligaciones y desaparezcan, sino que cumplen sus compromisos al establecer relaciones a largo plazo con la industria. Estas relaciones pueden tomar muchas formas, tales como la integración dentro de una cadena de suministros o el establecimiento de un proyecto conjunto con industrias locales. Por lo tanto, se crean asociaciones industriales. Estas asociaciones industriales y sus actividades se expanden mucho más allá del espacio de la defensa. Y hay muchos programas de adquisiciones en diferentes programas de infraestructura, salud y otras industrias. Ejemplos actuales podrían ser inversiones en vías férreas, sectores energéticos, así como educación, salud y acciones medioambientales. Esperamos ver más programas de inversión industrial cuando una nación tenga recursos naturales en minería, agricultura y el sector energético como ejemplos, en el cual hayan sido comprados por fábricas o proveedores extranjeras. Tratamos de promover un abordaje proactivo para que las compañías y compradores extranjeros que adquieren y exportan a diferentes naciones de los recursos naturales se vuelvan verdaderos socios en ayudar a estas naciones a crecer en las capacidades industriales, de tal manera que si hay una caída económica en la agricultura, los metales, minerales o la industria destructiva y las exportaciones de commodities, y las naciones tengan otras fuentes de ingresos y otras industrias surjan para sostener sus economías. Los offsets globales y las asociaciones industriales, disculpe, esperen un momento. Los offsets industriales y las actividades industriales continúan creciendo dramáticamente y año con año, y actualmente aportan con 130 billones de dólares, con una expectativa de crecimiento hacia 370 billones de dólares en los próximos años. Uno podría debatir si es que estos números van a reducir o incrementar con el paso de los años, pero representan una compra bastante significativa que los socios industriales y los programas offset han cambiado la forma en la que hacen negocios en la arena global. Los socios industriales son una herramienta muy importante para que sea utilizada por los gobiernos para poder proveer un programa de crecimiento sostenible para sus países. Los programas diseñados para cada país van a ser, por supuesto, distintos para cada uno de los países y sus recursos, activos y prioridades específicas. Esta tabla de aquí, por cierto, muestra el crecimiento regional
En términos de cuáles son las regiones específicas, por ejemplo, tenemos Europa y los diferentes países en Europa, los países del Medio Oriente, cuáles son los valores de sus programas offset respectivos, y aquí tenemos los totales de Asia y para las Américas. Y esto, por cierto, es una proyección que ha sido dada por Avascent, que es una firma de consultoría establecida en Washington que tiene clientes. Muchas de las compañías están involucradas en el sistema de la defensa, que comparten algunos datos sobre las actividades en las que están involucrados. Como mencioné, los programas de asociaciones industriales son un recurso válido para proporcionar a los países con sistemas de defensa crecientes la oportunidad de adquirir tecnologías y capacidades avanzadas que les permitirán ser más autosuficientes en la adquisición de servicios y equipos, así como presentarles la oportunidad de exportar esos productos. La industria debe volverse más competitiva en términos industriales, teniendo un impacto positivo en las economías del país, adicionalmente a los programas establecidos. Vamos a hablar de un ejemplo práctico para materializarlo. Anteriormente, cuando el señor Orchard describía lo que está pasando con la industria coreana, esta industria coreana en la que Perú se está beneficiando, es parte del programa Offset 20 años atrás, que lo que Lockheed hizo en Corea con la industria coreana. El mismo programa hoy en día es un exportador de Corea aquí en el Perú. Es una historia de éxito, es un ejemplo maravilloso de cómo es que esto está creando una capacidad. En 1986, cuando ellos crearon su programa Offset, Corea tenía una capacidad bastante limitada, algunos logros bastante pequeños en el área aeroespacial. Hoy son uno de los exportadores líderes de los equipos de defensa y aeroespaciales, así que es un excelente ejemplo que estos programas verdaderamente funcionan si es que reciben el respaldo necesario. Puede venir del gobierno o también podría tener parte de un abordaje cohesivo y unificado por los diferentes ministerios involucrados en el país. Así que, como mencioné, evaluamos cómo es que los países han apalancado los programas de asociaciones industriales y se han vuelto exportadores de clase mundial de productos de defensa aeroespacial. También analizando los aspectos de éxitos comerciales que ha tenido Turquía, Brasil, incluso Colombia hoy en día está disfrutando los beneficios de los programas industrializados, dependiendo menos de los proveedores internacionales, volviéndose un jugador importante en los mercados internacionales. Adicionalmente, estos países utilizan asociaciones industriales para desarrollar otras industrias a lo largo de su economía o mejorar las oportunidades de educación y sus servicios de salud y educación en sus poblaciones. Con respecto a estos países con un sistema de defensa fuerte, las asociaciones industriales pueden ayudar a estas compañías militares a adquirir las tecnologías y capacidades necesarias para desarrollar unos equipos más avanzados con programas de co-desarrollo que mejoren la sostenibilidad de sus equipos o la infraestructura. Un gran ejemplo son el Reino Unido, Noruega, Suecia, España, y la lista continúa. Durante los últimos 30 años, los programas de offset implementados tanto de compañías extranjeras que han establecido compromisos offset, así como las autoridades nacionales responsables para el manejo de los programas offset de las naciones, han aprendido a combinar los fondos y el financiamiento de diferentes formas para poder crear fórmulas financieras para el éxito. Esto ha resultado en un cambio significativo en los abordajes gubernamentales y la implementación de los programas de asociación industrial, como por ejemplo, más y más programas de asociación industrial están combinando fondos de desarrollo económico y programas de incentivos con fondos de industrias extranjeras o de los mismos asociados. De tal manera que uno podría combinar los fondos
de una autoridad regional gubernamental, un fondo de una agencia federal, fondos de las compañías beneficiarias locales e incluso bancos locales que podrían ayudar con parte del financiamiento, que es una fórmula bastante exitosa para crear nuevas asociaciones y proyectos en los países. Algunos países han transferido las coordinaciones fuera de sus ministerios de defensa, ya sea por propósitos especiales a otros ministerios, que se vuelven el director de las naciones de todas las actividades offset del país, o probablemente pueda existir un abordaje que comprometa a los miembros del Ministerio de Economía, el Ministerio de Exportaciones, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Salud, Minería, etc. Para permitir a la nación maximizar los beneficios que recibimos de una asociación industrial, debe haber una aprobación del liderazgo del país. Ahora, hay muchos ministerios que podrían dirigirse a trabajar conjuntamente hacia una meta común de maximizar el desarrollo de beneficios sociales y económicos. Entonces, los gobiernos han reconocido el valor y el apalancamiento de las asociaciones industriales como vehículos para el desarrollo de sus industrias locales, mejorar sus sistemas de educación y sus sistemas de salud. Los países que han disfrutado los mayores éxitos en la implementación de sus asociaciones industriales han sido exitosos porque han cambiado el enfoque desde forzar obligaciones a enfocarse en crear nuevas oportunidades para las nuevas compañías extranjeras para que puedan generar dinero en sus países. Esto dependerá de los ministerios de que ofrezcan diferentes formas de respaldo, obteniendo un abordaje productivo, asegurando de que los proveedores extranjeros y los compradores extranjeros cumplan con sus socios locales para mejorar los éxitos futuros en la asociación con estos países. Como ejemplos, Israel y Kuwait han combinado sus programas de asociación industrial con sus autoridades agrícolas para promover un compromiso de offset, facilitando los procesos de inversión para los miembros offset. Israel es un gran caso para dar un ejemplo en esta relación. En Israel hay más créditos offset. Casi todas las compañías tienen una obligación en Israel para satisfacer sus obligaciones y tener créditos asequibles. Les ha permitido crear proyectos rentables que les permite establecer operaciones en ese país, debido a que hay diferentes ministerios involucrados en ese país que promueven que el negocio identifique las oportunidades para estos proveedores extranjeros y que puedan generar más dinero en Israel. Es algo bastante interesante. Así que más naciones están estableciendo que no solamente quieren las tecnologías de ayer, pero en lugar de esto están abrazando programas que incluyen capacitaciones para poder establecer empresas viables. Las naciones que demandan coproducciones con la mejora de autosuficiencia e investigación y desarrollo y los ciclos de vida de la defensa con los equipos relacionados. Una de las herramientas más valiosas que han surgido de estos programas offset son los proveedores extranjeros y las universidades. Son parte de un apalancamiento unos con otros para enriquecer sus operaciones conjuntas. En los comités GOCA en los recientes años hemos visto más y más universidades uniéndose a la GOCA porque han entendido que la transferencia de conocimiento son las herramientas más poderosas como resultado de las asociaciones industriales que pueden ser implementadas. Observen cómo las compañías de defensa aeroespacial como Lockheed, Boeing, ADS, PAI, Korsky han ingresado a la industria de educación y la transferencia de conocimiento como un vehículo para proveer
un beneficio económico sostenible dentro de sus programas que proveerán beneficios por generaciones por venir. En la reunión Telido de GOCA, Lockheed anunció que ellos estaban financiando $300 millones para establecer una universidad de emprendimiento en Arabia Saudita. Esto es parte de estos compromisos multilaterales de asociaciones industriales. Esto fue un evento alucinante para la industria, ya que han establecido que los beneficios que fluyen de este componente educativo, como mencioné anteriormente, integrando beneficios para las generaciones por venir, se mantengan a largo plazo. Este es una lista que se pueden consultar. Verán que desde el 2012 hasta el 2016, esta es solamente una lista de los artículos en los que Perú ha estado involucrado en diferentes iniciativas en asociaciones industriales. Se pueden ver que es una lista bastante nutrida, de tal manera que Perú obviamente ha estado en la vía correcta y vemos que los beneficios que fluyen en el país van a ir creciendo, pero estamos complacidos de ver que hay una historia de éxito detrás de este programa. Utilizando las asociaciones industriales pueden crear beneficios para las generaciones por venir, y otros ejemplos son las capacitaciones y los centros de investigación y desarrollo. Compañías como General Electric, Cisco y HP, y las industrias energéticas y las grandes compañías de dispositivos y salud. Estas compañías se han dado cuenta que al entregar conocimiento a través de asociaciones industriales, todos ganan. Como un ejemplo, Cisco capacita a 1 millón de personas al año alrededor del mundo, y en este programa de capacitación más o menos 99.5% de estas personas que pasan por esta capacitación obtienen un trabajo al salir de la capacitación. Es un programa impresionante, es un programa que denominamos compartir conocimientos. Una de las cosas que decimos aquí con esta imagen es que asegurémonos que el liderazgo senior no piense que los programas industriales se vean así. No queremos que le teman, no queremos que simplemente pasen un tiempo, utilicen el tiempo diciéndole las razones por las cuales no abrazar estas oportunidades, no crear un ambiente como este. Es así como vemos el mundo. Entonces somos muy optimistas y somos muy positivos. Muchas gracias por su cálida hospitalidad, y puedo responder cualquier pregunta si es que la tuvieran en cualquier momento durante los próximos 2 días. Estaré complacido de hacerlo. Muchas gracias. Abordará el tema del offset a la estrategia empresarial de la defensa. Buenas tardes. Intentaremos no alargar mucho la larga sesión de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela Superior de Guerra Naval por haberme invitado a este interesante y amplio evento en el cual se van a tocar muy diferentes materias, pero que de alguna manera todas confluyen en unos objetivos comunes. Quiero también agradecer al vicealmirante Cerdán, con el que ya tenemos una larga relación. Estuvimos en la última conferencia de la GOCA en Toledo en el mes de mayo, donde tuve el gusto de introducirle. Y es una historia larga que comienza en una conferencia de GOCA en el año 2009 en Hilton Head, Carolina del Sur. Esta es la parte oscura de la historia del offset de Perú, porque era un día muy lluvioso, no paraba de llover, con lo cual lo único que pudimos hacer es estar en el bar durante 2 días bebiendo whisky, y a partir de ahí empezó a desarrollarse, aparte de una relación, una política de offset para el Perú. Lo cierto es, por si nos escucha su esposa por streaming, que no lo hemos vuelto a hacer, o sea que realmente desde entonces hemos mantenido una actitud muy seria con respecto al offset. Cuando hablamos de... Siempre hay que buscar un título sugerente.
de alguna manera para dar a entender que algo interesante puede ocurrir, ¿no? Cuando hablamos de offset, estamos hablando de defensa. Y a mí siempre me gusta comenzar citando a un filósofo al que no le gustaban mucho los gobiernos grandes, sino que era un gran liberal, que era Adam Smith. Adam Smith decía que no hay nada más importante que la opulencia, excepto la defensa. Y con eso queremos decir que cuando hablamos de defensa y todo lo que tiene que ver con la defensa, estamos hablando de lo que es el core de la existencia de una nación. Y por tanto, todos los esfuerzos que se hagan en ese beneficio son beneficios para la nación. Como sé que el offset es un tema que nos podía llevar semanas, meses, yo llevo casi toda la vida dedicado a esto y nunca lo acabo de comprender, sí quería dar dos pinceladas rápidas de qué es esto del offset, de dónde viene, y también sacar a relucir algunos tópicos que están en la culturilla general del offset y que conviene aclarar. ¿Cómo nace el offset? El offset nace porque, digamos, hace mucho tiempo, cuando la defensa era alrededor de una cuarta o una tercera parte de los gastos de un Estado, los países no compraban productos fuera, tenían todo, eran agrícolas, ganaderos, como mucho materias primas, y cada vez que había que hacer una inversión en defensa, comprar un destructor en Estados Unidos, un avión en Inglaterra, el daño que producía sobre la balanza de pagos era tal que ha hecho quebrar a estados las importaciones en defensa por la incapacidad para poder pagar esas inversiones, por la incapacidad de disponer de divisas. Entonces, de alguna manera, se buscaba una compensación a lo que era esa pérdida de la balanza de pagos, y ahí nació los orígenes del offset, que fue el counter trade, una manera de buscar un comercio alternativo, bien fuera con la compra de materia prima, con la compra de productos de ese país, con el objetivo de equilibrar una balanza de pagos que se veía especialmente dañada cuando se producían estas inversiones. Pero los países fueron avanzando y progresando y pasamos a la fase que yo denomino contratos de offset. Esto se ha repetido en una gran parte de los países que han desarrollado políticas de offset en los últimos 50 años. De pronto un día un gobierno iba a comprar un avión, un barco, algo grande, y normalmente una de las empresas que pretendía vender ese producto aparecía con una oferta de offset. Y nadie sabía qué hacer con eso. ¿Y quiénes son estos señores? ¿Y por qué nos ofrecen unas cosas que no están en el contrato? A partir de ahí se desarrollaron lo que llamamos políticas de contratos de offset, que era, ante un contrato grande, vamos a ver de qué manera podemos manejar este contrato para obtener un beneficio. Y como digo, así nació en España con el F-18, nació en Chile con el F-16, nació en Italia con los AMX, se ha reproducido este fenómeno en todos los países. Ha sido más una iniciativa de la oferta que un requerimiento de la demanda. Pero bueno, así se mueven las cosas en el sector público y en el sector privado. Cuando ya se produce, diríamos, este primer efecto de este primer contrato, nace la política de offset. Bueno, esto hay que regularlo porque ya es un tema de competencia, hay unos temas que afectan a la política, y nacen lo que se denominan las políticas de offset, que son cuando los gobiernos deciden regular de una manera u otra, hay algunos que lo hacen por ley, otros lo hacen por directivas, otros lo hacen por la propia práctica, regular cómo van a exigir esas compensaciones a los distintos proveedores extranjeros. Y finalmente está la política de cooperación industrial. Como consecuencia del desarrollo de una política de offset, las empresas de los países importadores se desarrollan. Hoy hemos visto en las conferencias el desarrollo en el SEMAN, el desarrollo en el SIMA. Son empresas que ya no son puros receptores de tecnología o de capacidad, ya están en condiciones de cooperar. Cuando se produce la política de cooperación industrial, quien toma la iniciativa en la relación del offset ya es la empresa extranjera que busca a su socio nacional, el que ya está capacitado. Porque lo que es importante, y ahora lo vamos a ver a continuación, es que los acuerdos de offset tienen que tener sentido económico en sí mismo.
Y cuando dos empresas, una extranjera y una nacional, se ponen a diseñar un negocio para aprovechar una realidad, que es que hay que generar una capacidad en el país, el gobierno, la autoridad de offset, se convierte ya en un mero instrumento de relación o de coordinación. Pero quien mejor sabe lo que puede ofrecer en offset es la empresa extranjera, y quien mejor sabe cómo puede aprovechar ese offset es la empresa local. Y por estas 4 fases han pasado casi todos los países en el desarrollo de sus políticas de offset. Desde los primeros, sobre todo en los años 50, Francia, Alemania, Italia, países nórdicos en los 60, etc. ¿Por qué el offset ha sido un éxito? ¿O por qué todo el mundo habla de que hay que aplicar políticas de offset? En primer lugar, el offset produce un retorno económico. Un retorno económico para el país. Hay algunos bulos que dicen que ese retorno económico es exactamente igual a lo que se compra. No, lo que queremos decir es que el valor económico que puede generar una serie de actividades que traen como causa un acuerdo de offset puede producir un retorno económico. Pero lo que no cabe duda es que cuanto mejor se utilice y mejor se gestione el offset, mayor será ese retorno económico. Ese retorno económico puede ser negativo si el offset se negocia mal. O sea, un offset puede tener beneficio positivo y puede dar pérdidas en función de cómo se determinen los proyectos y sus características. Hay un retorno tecnológico y este sin duda es un aspecto muy importante. Y tenemos muchas experiencias en todos los países en los que hemos trabajado de cómo la capacitación de personal, poder llevar personas técnicos de los centros de mantenimiento a trabajar en on the job training, a entrenarse en las empresas en Estados Unidos, Inglaterra o en Francia. Ese caudal de personas y de conocimiento que se ha adquirido ha sido sin duda, y si lo pusiéramos en valor, el mayor retorno que han obtenido los países de los acuerdos de offset, porque esas personas van a ser las que luego van a pivotar y a pilotar el desarrollo tecnológico del país. Pero también hay un retorno operacional. Y aquí les pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros siempre, y en España fue crítico, y aquí también en Perú, poner como acento en una de las prioridades el soporte al ciclo de vida. El ciclo de vida todo el mundo sabe que es muy costoso, y no solamente es costoso en términos económicos, sino que además puede producir unas penalizaciones en la disponibilidad de los equipos. Puede producir unas penalidades económicas porque hay que depender de determinados proveedores extranjeros que están sometidos a los criterios políticos de los países en los que están instalados. En el caso que le decía, en el caso del programa del F-18 en España, entre las muchas cosas que se ofrecieron por parte de, en ese momento, Northrop Grumman y McDonnell Douglas, fue establecer la línea de montaje de todos los aviones en España. 72 aviones. F-18, al momento que la US Navy estaba adquiriendo también el F-18. Hicimos los cálculos y dijimos, esto es un estupendo proyecto que se termina el día que se entregue el último avión, para el cual vamos a tener que hacer unas grandes inversiones. Dijimos, mire, no me interesa esto. Quiero los códigos fuentes de los sistemas del avión para poder tener autonomía en el mantenimiento del ciclo de vida. Y nos gastamos la mitad del offset en comprar líneas de software, del cual tuvimos que excluir todo el software comercial, que era más o menos el 85% del software de todos los sistemas. Y esto que en aquel momento a muchas personas les pareció una locura, cuando llegó la media vida del F-18, el ahorro que produjo el hacerlo en España en comparación con lo que le costó a Finlandia, Australia, Canadá, fue mayor que lo que costó el programa de adquisición. Simplemente por valorar una decisión u otra. Eso nos permitió acortar los plazos de la modernización de media vida, nos permitió acortar los costes. Como digo, gestionar bien el offset también tiene un impacto directo sobre la actividad operativa de las Fuerzas Armadas. Y finalmente hay un retorno político. Son tiempos en los que es muy difícil explicar a personas que no tienen la información de por qué es importante invertir en defensa.
Para cualquier persona normal entiende mucho mejor que se invierta en construir un hospital en su barrio o una escuela a comprar una fragata o un avión de combate. Y es normal. Y por ello el esfuerzo didáctico que hay que hacer para explicar los beneficios que produce una inversión en defensa, más allá de la propia aportación a la seguridad, que sin duda es uno de los elementos más críticos para el desarrollo económico de un país, sin duda también el poder decir que con esas inversiones en defensa se está generando empleo, tecnología, capacidad, futuro para un país, es también una manera de vender esas inversiones en defensa, y no es marketing, es que es realidad. Pero también hay casos donde el offset ha sido un fracaso. ¿Por qué ha sido un fracaso? Por ejemplo, ha habido proyectos en los que los costes han sido excesivos. ¿Y por qué digo yo esto? El offset es un activo muy caro. Es muy costoso el offset. El offset no es gratis, el offset se paga. Y por tanto, como sabemos quién nos tiene que ofrecer el offset, lo que tenemos que intentar es conseguir lo más posible, y para ello debemos conseguirlo de alguien a quien le cueste lo menos posible darnos lo más posible. Si yo voy mañana a un fabricante de aviones y le digo que quiero tener capacidad para poder hacer un mantenimiento o un overhaul o una revisión de 1200 horas de un avión, para la compañía que fabrica esos aviones le es relativamente barato ofrecer ese offset. Y para el que lo recibe está obteniendo una gran capacidad. Pero si yo le digo a esa empresa fabricante de aviones que quiero que me construya un hospital, por decir el caso, la empresa no construye hospitales. Luego, por tanto, va a tener que buscarse a alguien que le pague el hospital. ¿Quién va a pagar el hospital? El que compre el sistema. El offset es un activo costoso. Hay que utilizarlo con inteligencia porque puede dar muchos resultados. Pero intentar pensar que el offset es gratis y que con eso podemos conseguir lo que queramos es un grave error que ha llevado a muchos países a cambiar sus políticas de offset, en muchos casos a abandonar sus políticas de offset. Muchas veces se han diseñado proyectos irreales. Yo he llegado a ver en algún país latinoamericano cómo le ofrecía a una empresa japonesa suprimir la contaminación. Otros le ofrecían, acabo de ver en otro país, que no voy a decir nombres de la región, que le iban a montar una fábrica de aviones de combate. O sea, hay que trabajar proyectos que sean realistas. Muchas veces cuando se definen proyectos que son irrealistas, al final se le acaba echando la culpa al offset, cuando la culpa es del que pensó que con eso iba a conseguir algo que no tenía ningún sentido dentro del país. Ha habido muchos problemas, sobre todo de eficiencia de gestión. El offset es un departamento que trata con grandes proveedores que a su vez están apoyados por grandes gobiernos. Si esos organismos que gestionan el offset no tienen el adecuado respaldo político, no están en la organización dentro del sitio adecuado, no disponen, diríamos, de la profesionalidad y de la expertise de las personas que tienen que gestionarlo, el offset se puede convertir en algo costoso y, por tanto, en algunos países donde esto se ha producido, la consecuencia ha sido un fracaso. En muchos casos ha faltado el apoyo político porque se ha visto como una iniciativa de un determinado departamento o de las Fuerzas Armadas o de alguien que tenía un interés específico. Sin un fuerte apoyo político el offset no funciona. Yo recuerdo en Colombia cuando les explicábamos por qué al gobierno americano en los programas FMS se les pedía offset, y decían, ¿pero cómo les vamos a pedir offset? Digo, lo estás pagando tú, el proveedor es extranjero. Entonces, si no hay un apoyo político que sea capaz de resistir la llamada del embajador americano cuando decía, oiga, ustedes no nos pueden pedir offset, y le decía, ¿y por qué les dan a otros países? Ahí es importante disponer de ese apoyo político. Y también hay otro problema que hay que evitar con el offset. El contrato de offset es un contrato accesorio a uno principal que es de suministro. Pero a veces el offset se acaba convirtiendo en un negocio en sí mismo. Y no debe perder su naturaleza. Es un contrato que va accesorio a uno principal. Luego, por tanto, cuanto más sean divergentes el accesorio y el principal, más estamos complicando el offset y seguramente ese offset va a ser más costoso. Cuanto más relación tenga el contrato principal con el accesorio, más beneficios va a obtener
el Ministerio o las fuerzas que estén de alguna forma siendo beneficiarias de ese offset. Y hablaba al principio de que el offset nos tiene que servir como una buena base para hacer una transformación integral de lo que es la gestión de la defensa. En el caso de la oficina de offset, para resumir, aquí tenemos buenos representantes, buenos gestores de las oficinas de offset, suele ser normalmente el departamento del Ministerio de Defensa del Gobierno que sufre más presiones de más sitios diferentes de todo tipo de naturaleza. Recibe desde sus funcionarios del Ministerio, desde las Fuerzas Armadas que quieren obtener cada una algún beneficio del offset o no. Recibe desde los centros de mantenimiento que quieren obtener distintas capacidades, de las empresas que quieren obtener beneficios, de las comunidades sociales, regionales, que también todo el mundo, todo es un elemento de presión sobre el offset, que lo que nos obliga, en este caso el departamento, a decir, hay que transformar cómo gestionar el offset y hay que hacerlo de una forma mucho más, digamos, como lo harían las empresas, de una forma diferente, porque realmente se convierte en algo que acaba dificultando o alargando los tiempos de la gestión del offset. Y el offset tiene que ser algo vivo, porque lo es la propia naturaleza en la que se mueve. ¿Y qué es lo que llamamos, o lo que ya hace muchos años que llevo llamando esta estrategia empresarial de la defensa? Antes hemos visto, digamos, cómo se ve la defensa desde el punto de vista empresarial. Lo que tenemos que plantear es tratar la defensa como si fuera una empresa en sí misma. En el fondo, la defensa no es muy diferente a una empresa. Hay una organización que tiene unos factores, unos elementos de producción, en este caso son personas y son medios, que con unos procesos, llamémosle doctrina, llamémosle programación militar, tiene que producir un resultado que es proporcionar seguridad. Luego, por tanto, hay que darle una visión distinta a las cosas. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo que lean, es de los años 80, se llama Reinventando el Gobierno, más o menos algo así como cómo el espíritu empresarial ha transformado el sector público. Y es un libro que venía a romper con muchos de los mitos que existían en el campo de la gestión pública. La gestión pública en los años finales de los 50 y de los 60 estableció todos unos sistemas de rigideces que eran propios de las grandes compañías multinacionales. Era gran rigidez presupuestaria, máximo control, encorsetar a toda la administración dentro de unos procesos muy rígidos, de manera que todo estuviera bajo control. Este libro, que entra dentro de esa dinámica que se produjo en los años 80, dijo, todo esto es un error. Y analizaron un caso que era el Departamento de Instalaciones Militares del Ejército Americano, el que gestiona los miles de bases y organismos que tiene el Ejército Americano. Y descubrieron que, haciendo una encuesta a todos los jefes de las unidades, que el objetivo principal que tienen los jefes de todas las unidades es gastarse el presupuesto. Por dos razones. Primero, porque si no te lo gastas, alguien te va a preguntar por qué no te lo has gastado, y segundo, porque te pueden quitar el dinero. Entonces es mejor ser ineficiente y gastarse el presupuesto a no encontrarse en la situación de que pueda haber preguntas incómodas. Entonces, en ese momento lo que se decidió, vamos a cambiar totalmente las cosas. Y además resulta que se le daba un dinero para luz, uno para agua, otro para gas, le sobraba de luz, le faltaba del gas, le sobraba del agua, etcétera. Dijo, esto es una barbaridad. Digo, ¿cómo lo haría un empresario? Digo, vamos a cambiar el esquema. Entonces, le daba a cada jefe de unidad un presupuesto. Y le dice, y lo que usted se ahorre, se lo queda. A partir de ese momento, cuando dentro de cada unidad, en esa, diríamos, propia autonomía de cada centro, empezaron a ver que había un incentivo para ahorrar, empezaron a rebajar los costes. Se rebajaron un 27% los costes de las infraestructuras militares. Y al final del año, pues si no se construía una piscina, se construía una guardería para los niños, etc. ¿Qué es lo que aprendimos con esto? Que hay que salir de los esquemas tradicionales burocráticos para pasar a esquemas de gestión mucho más empresariales. Y en ese sentido, el propio gobierno americano lanzó
una iniciativa nacional para la reinvención del gobierno, como consecuencia, que básicamente decía: hay que cambiar la forma de ver la administración. Y para eso hay que poner varias cosas importantes. Primero, nuestro cliente es la persona que paga impuestos. Nuestros clientes son los habitantes de nuestra ciudad. Por tanto, toda la actividad tiene que ir centrada en dar servicio a mi cliente, que son los pagadores de impuestos, sus familias, etcétera. Lo segundo, hay que quitar todas las líneas rojas. La administración y los gobiernos han pasado los últimos 50 años poniendo líneas rojas para evitar circunstancias que cada vez las hacían más difíciles de que ocurriera. Hay que quitar esas líneas rojas. Hay que volver a creer que la gente es capaz de gestionar cuando hay unos adecuados mecanismos de incentivos. Y no digamos más si hablamos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde la iniciativa de las personas es un aspecto básico para el funcionamiento eficiente del esquema. Luego hay que poner a los empleados públicos a conseguir resultados. O sea, el objetivo de los funcionarios públicos no tiene que ser cumplir con determinadas metas para cubrir un sueldo, sino que tienen que orientarse a conseguir resultados que vayan dentro de la misión. Y por último, decía esta iniciativa, hay que volver atrás a lo básico. Hemos crecido tanto en lo accesorio que hemos perdido el norte de lo que realmente es importante. Por eso en esta estrategia empresarial tienen que estar todos. Y en ese sentido es importante que la defensa, al día de hoy, ya no es algo que compete solo a los ministerios de defensa o a las Fuerzas Armadas. La defensa hoy en día tiene que ver con la energía. Mañana va a haber una charla sobre ciberdefensa y ciberseguridad. Ya es una cuestión que afecta a demasiada gente como para no abordarla de una forma diferente. Afecta al gobierno, pero afecta también a las empresas, a las industrias. O sea, ¿cómo no diseñar una estrategia industrial para un país sin la participación de todos los agentes que tienen algo que ver con el desarrollo industrial del país? ¿Cómo saber hacia dónde tiene que ir el offset si no sabemos hacia dónde quiere ir la industria? ¿Cómo no tenemos que decirle a las industrias dónde tienen que invertir para apoyar el offset? Por decir, una de las razones fundamentales del éxito de los países y de los fracasos de los países en offset es que en muchos casos el offset necesita ir acompañado de inversiones para que sea eficaz. Si yo voy a montar un centro de mantenimiento, yo le puedo pedir a quien me debe el offset que me compre las máquinas. Me van a costar el doble que si las comprara yo. Entonces, es mejor acompañar el offset con inversiones que me permita dedicar el offset a lo que realmente tiene un valor añadido grande. Entonces, para eso hay que ir con la industria, para eso hay que involucrar al sector privado en la financiación de los proyectos de defensa. Y esto es una labor a la que también se tienen que acostumbrar, y no es fácil todo lo que son los militares y las Fuerzas Armadas. El trabajo de la defensa hoy es de una complejidad tan grande y de una diversidad tan grande que las aproximaciones tradicionales ya no sirven para conseguir los mismos objetivos. ¿Qué principios? Y no voy a mencionar todos porque tampoco quiero alargarme. ¿Qué principios debe mantener esa estrategia que yo llamo empresarial de la defensa? Primero, como bien dice, tiene que haber una estrategia. Muchas veces el problema es que no sabemos dónde vamos. La mejor forma de perderse es no saber dónde va uno. Y muchas veces, sobre todo en las empresas, lo que más se ha encontrado es que la mayoría fallan porque no saben definir bien los resultados que persiguen. Y eso pasa también en la defensa. A veces las ambiciones de defensa son tan grandes que no son ambiciones, van más allá. Muchas veces pretendemos alcanzar con unos medios mínimos unas ambiciones máximas. Eso también es una mala estrategia. Lo importante es que hacer objetivos definidos, alcanzables y razonables, a largo plazo. Y con criterios de gestión muy curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, Europa desarrolló en los años 80 y terminó hace pocos años de desarrollar el Eurofighter, el avión de combate europeo, diseñado para la guerra aire-aire contra los aviones rusos. A mitad del proceso de desarrollo hubo que cambiar la configuración del avión porque ya ese tipo de guerra había desaparecido y ahora había que convertir ese avión en un avión de apoyo a tierra. Luego, por tanto,
El problema de la defensa es que tenemos que trabajar a 15, 20, 25 años teniendo la flexibilidad para poder cambiar sobre la marcha ante escenarios que son cambiantes. Entonces, todo eso implica una planeación muy a largo plazo, pero también una definición de requerimientos que sea flexible. Y todo esto además exige también de una definición de responsabilidades. Muchas veces todo el mundo hace todas las cosas en la misma organización y eso impide, como ocurre en una empresa lo importante es saber a quién hay que echar si algo se hace mal y a quién hay que premiar si algo se hace bien. En las administraciones burocráticas está la mezcla tan grande de personas que tienen que ver con las mismas cosas que es imposible determinar las responsabilidades. Tiene que ser empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una gestión flexible. Yo siempre lo digo, por ejemplo, en el offset. Cuanto más rigidez haya en la gestión del offset, más normativismo, estamos en peores condiciones frente a la empresa. Estamos negociando con empresas que facturan 15, 20, 25.000 millones, que saben todo de su producto. Nosotros no sabemos casi nada de los productos. Este es el único mercado donde el cliente no sabe casi nada de lo que compra. O sea, le dicen lo que compra, cómo tiene que comprarlo, cuáles son las especificaciones. Si nos dotamos de rigideces muy grandes en la gestión, porque los plazos, porque estamos condenados al fracaso en la gestión del offset. Entonces, el offset es sobre todo flexibilidad. Igual ocurre, por ejemplo, con las compras. Todo el mundo dice, hay que crear organismos centrales de compra. Bueno, sí, no se trata de crear un organismo, se trata de saber comprar. Y el aspecto crítico de la compra se produce en la redacción de los requerimientos. Cuando se han escrito los requerimientos ya puede venir quien quiera negociar ninguna compra, que ya está todo más o menos resuelto. Y para eso es necesario también disponer de unas estructuras de personal en los organismos del Ministerio de Defensa que sepan de lo que están comprando. O sea, hay que traer a esos ingenieros de las empresas a trabajar para el Ministerio de Defensa, para escribir los requerimientos, para poder negociar técnicamente y no que sea una negociación donde no hay nada que negociar porque realmente no hay conocimiento suficiente, porque es un mercado imperfecto. Y eso obliga también a cambiar los modelos de gestión dentro de la propia organización de la defensa. Por supuesto, tiene que ser unívoca, o sea, no puede ser que haya diferentes direcciones en la misma, y tiene que ser global. La defensa, como digo, hoy en día es imposible tratarla si no es, diríamos, dentro de una estructura global. Si vemos las amenazas que hay hoy en día, nunca en la historia reciente de la humanidad ha habido tantas amenazas de tan diversa naturaleza y todas reales. En Europa tenemos desde tipos locos que salen con un cuchillo a acuchillar gente, a los aviones rusos que están todos los días entrando ilegalmente en la frontera de la Unión Europea. Vivimos en un mundo absolutamente convulso, catástrofes naturales, cualquier cosa puede acontecer. Luego, por tanto, si no existe una dirección centralizada, pero una gran gestión descentralizada, va a ser imposible poder manejar todos esos riesgos y poder atenderlos con los recursos que existen actualmente. Y por último, tiene que ser realista. A mí una cosa de una de las últimas modificaciones que se produjo en los sistemas de planificación americano, que es cuando usted vaya a redactar los requerimientos militares, tenga en cuenta el dinero que tiene. Porque normalmente uno hacía los requerimientos y luego empezaba a ir para abajo. Bueno, me quita esto me lo pone mejor, esta vez si me busca uno más barato, y íbamos rebajando. Y a medida que vamos rebajando las especificaciones, no nos vamos dando cuenta que estamos afectando a los objetivos que queríamos perseguir con esa compra. Luego, por tanto, todos esos que son criterios propios empresariales son necesarios incorporarlos. Y, por tanto, pasar de una administración burocrática a una estrategia empresarial, donde por una parte hay elementos que afectan a la propia organización, que tienen que ver con la definición de sus objetivos, con la definición adecuada de las capacidades para esos objetivos, en la búsqueda con esos instrumentos de lo que es más importante, que es tener la máxima autonomía en la gestión de los propios sistemas de armas, y por eso siempre insistimos en que el offset tiene que tener como primer objetivo garantizar la independencia, la soberanía y el abaratamiento del ciclo de vida de los sistemas que se adquieren, porque eso es lo más crítico que existe y a lo que más beneficio se le puede obtener en temas de offset. Pero también, por otro lado, están los agentes externos al Ministerio de Defensa, que también tiene que ser parte de esa estrategia empresarial. Tiene que haber una política industrial en la cual la defensa sea una parte de la política industrial. ¿Cómo un país puede hacer una política industrial si no tiene en cuenta su política de defensa industrial?
tiene que haber una política tecnológica del país que incluya también a la defensa, porque los mismos técnicos que hacen un satélite de comunicaciones para la televisión son los mismos que lo pueden hacer de observaciones. No se pueden aislar estos mundos, son mundos donde las sinergias son tan grandes que es imposible no compartir, y por tanto, si hay un plan de tecnología nacional, tiene que haber su capítulo de tecnología de defensa. Y por último, la sociedad en su conjunto, las asociaciones industriales, los demás ministerios, todos tienen que participar también de ese proceso, para convertir lo que era una administración burocrática, digamos, cerrada, como algo un poco aislada de la sociedad, en algo que conforme, porque eso es lo que va a permitir es que la defensa se convierta en una política nacional en la cual todos compartan y todos obtengan beneficios. Y de ahí, y ya para concluir, creo que es importante lo que se ha hecho, y porque lo he venido siguiendo en estos años en Perú en materia de offset. Se han hecho realmente, podría decir que la normativa que tiene Perú es de las mejores que existen para la gestión del offset, pero esto es un camino largo que hay que echar a andar. Pero creo importante señalar que los pasos que se han dado son muy importantes. Se ha creado una agencia de compras y una política de centralización, pero creo que es importante volver un poco a los orígenes y pensar que si queremos realmente tener una política de defensa y una política industrial de defensa y un offset eficiente, hay que evaluar, valorar y buscar siempre una gestión lo más flexible posible. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. A continuación, la intervención del señor vicealmirante Fernando Serrán Ruiz. Gracias, buenas noches. Voy a ser muy breve, son solamente 5 vistas. Y antes de empezar, primero quiero felicitar a todos aquellas personas, civiles y uniformados, que desde el año 2009 han venido trabajando en el offset del Ministerio de Defensa, las instituciones armadas, sector industrial, empresarial, porque han hecho que esto sea una realidad. Y un reconocimiento especial a 2 personas que tuvieron la visión para llevar adelante esto, que estuvieron ahora presentes, pero por razones de fuerza mayor nos han dejado, el doctor Antero Flores Arauz, quien estuvo temprano, y él fue quien autorizó que se desarrolle y se implemente esta política, que fue ejecutada exitosamente al final por el ingeniero Rafael Rey. Ellos tuvieron la construcción política, la visión y la decisión de poder hacer realidad el offset para que 7 u 8 años después estemos viendo estos resultados y, ¿por qué no repensar cómo podemos utilizar mejor esta herramienta? A través de los diversos congresos que organiza la GOC, a los que he podido asistir en estos años, hemos ido con Pedro Laechea un par, en Estados Unidos y después en Cartagena, he visualizado que el offset obviamente es una herramienta. Y ahora, cuando estuve en Toledo, llevé una propuesta un poco novedosa, pero siempre hay que, como dije hace un rato, hay que ser disruptivo para poder mejorar las cosas. Si hacemos lo mismo de igual manera, el resultado no va a cambiar. Tenemos que hacer lo mismo de manera diferente, si queremos resultados concretos y exitosos. No se trata de apostar por apostar, se trata de hacer un análisis, evaluar posibilidades y tomar decisiones que nos puedan hacer mejorar las cosas. En ese orden de ideas, voy a presentar una primera vista sobre los requerimientos, por ejemplo, de la Marina. La Marina tiene que renovar su material. Estamos en un proceso de modernización, de implementación y renovación. Sin embargo, los montos pueden resultar exagerados. Vamos a poner un ejemplo. 4 fragatas y 2 submarinos, 3.000 millones de dólares, 10.000 millones de soles. Pero sin embargo, ayer, cuando hemos estado en la exposición del doctor economista Mendoza, nos decía que éramos en los últimos 20 años el país que menos ha gastado en porcentaje de PBI, per cápita. Somos los que menos hemos invertido en defensa. Pero aún así, 10.000 millones de soles para renovar los buques nos debe parecer a todos una exageración. Yo creo que hay maneras creativas de poder hacerlo.
¿El país necesita defensa? Sí, pero también necesita muchas cosas. Y una de las cosas más importantes, lo mencionó en la sesión anterior nuestro almirante al respecto, es el tema de la infraestructura. Tenemos el almirante José González Quijano habló efectivamente de un déficit de infraestructura de 160.000 millones de dólares. Tenemos hoy en día al presidente y una gran misión empresarial que están en China tratando de traer inversiones extranjeras para cubrir este déficit. Si queremos volver a crecer como país al 6-7%, tenemos que tener cubierto este déficit. Y lamentablemente los inversionistas no llegan. ¿Cómo los podemos atraer? A través del offset. El offset puede ser una herramienta que pueda atraer inversiones en infraestructura. ¿Por qué? Nosotros tenemos dentro de los motores de la economía el consumo interno, las exportaciones, la inversión privada y la inversión pública. La inversión privada es la que no llega y la inversión pública es la que se ha anunciado que se va a hacer. Yo quisiera traer a colación una experiencia que tuvimos en el año 2008. Diciembre de 2008, el entonces presidente García anunció un plan de estímulo económico o anticrisis por 20.000 millones de soles. En marzo abril del 2009, el doctor, alguien del gobierno, Luis Alba Castro, anunció un segundo plan de estímulo económico. ¿Y por qué se veía tan interesante? Porque esa inversión pública que iba a hacer el Estado iba a generar un aumento del consumo interno y un crecimiento del PBI. Sin embargo, a finales de 2009, un año después, solamente se habían ejecutado 5.100 millones de soles. Fue una portada del Comercio en diciembre de ese año. ¿Por qué no se ejecutaron los 20.000 del resto? Porque el Estado obviamente no es un inversionista. Segundo, la inversión pública, no soy economista, no pretendo serlo, y menos un alquimista, pero hay maneras de poder convertir inversión pública en inversión privada. Esa inversión pública en el año 2009 trajo como consecuencia un incremento de la inflación. Si bien generó PBI, también generó inflación y ahí se cortó el tema de seguir invirtiendo en inversión pública, además que el Estado no tenía la agilidad. Parte de esa plata de la inversión pública, lo han mencionado, está en estos fondos de estabilización que no se utilizan, pero bien podrían ser utilizados. ¿Cómo podemos comprar defensa? Si queremos offset, necesitamos defensa. Para comprar defensa tenemos que buscar las fuentes de financiamiento. Presupuesto de la inversión de regiones sobra todos los años. Plan de estímulo económico, hemos visto que lamentablemente no se puede invertir tanto en inversión pública, tiene un límite en tiempo y en cantidad de dinero, y otros futuros ingresos provenientes del Fondo de Defensa que por ahora no lo tenemos. Esto es lo que se había evaluado, y lo evaluó Centrum Católica, un economista de renombre, Germán Alarco, estimando que en el año 2009, por ejemplo, si queríamos llegar a tener un PBI de 3 o 3.5%, había que hacer una inversión de esta naturaleza. Sin embargo, al final el PBI fue de 1%, y las cantidades de dinero, que como repito, que se invirtieron solamente fueron 5.100 millones. Hagamos el ejercicio con un modelo. El Estado va a hacer un contrato con un astillero por 3.000 millones de dólares, 10.000 millones de soles, para comprar 4 fragatas y 2 submarinos. Y serán entregados a la Marina de Guerra. ¿Qué cosa requerimos como offset? Vamos a ser nuevamente creativos y disruptivos. Podemos pedir con nuestros fondos anuales que recibimos en nuestro presupuesto de defensa, lo que hemos estado hablando ahora, como se viene manejando el offset. Pero para grandes inversiones, para grandes gastos en defensa, podemos pedir que venga como offset un inversionista. ¿Y qué nos trae ese inversionista? Nos trae su negocio por el mismo monto, y lo puede invertir en infraestructura vía concesión. Claro, Proinversión, ¿dónde está? No nos lo permitiría, pues hay que cambiar la norma. Hay que cambiar la norma y hacer un fast track en Proinversión para que este inversionista pueda venir a invertir en infraestructura.
Si hay un déficit de 160.000 millones, con algo podríamos colaborar. Este señor además, como va a invertir, va a generar un crecimiento del PBI, puestos de trabajo, pago de impuestos, etcétera, pero además, como es una concesión, va a generar regalías. Un gran problema que tenemos hoy en día en las Fuerzas Armadas es el mantenimiento de nuestras unidades de todo tipo, porque el presupuesto no nos permite mantenerlo como debiéramos. Esas regalías regresarían al Estado y podrían ser reasignadas para mantenimiento y defensa. ¿Cuánto dura una concesión? 30, 35 años. ¿Cuánto debe durar un bien de defensa? Llámese un avión, un tanque, una fragata, 30, 35 años. Si pudiéramos hacer este modelo, estaríamos comprando equipamiento que estaría siendo mantenido durante su ciclo de vida. ¿De dónde sacamos el dinero? De aquel dinero que no lleguemos a gastar en lo que es inversión pública. Por otro lado, ¿qué pasa con lo que tenemos? Al renovar material, el material actual, que sí tiene un fondo de mantenimiento, podría pasar a ayudar a mantener aquellas cosas nuevas que hemos adquirido en los últimos años y que no necesariamente todo tiene un fondo de mantenimiento. Este círculo virtuoso es lo que tuve a bien exponer en Toledo. Cabe mencionar que hay dos propuestas en este sentido recibidas desde hace 3 o 4 años en el Ministerio de Defensa, una china y una coreana. Sin embargo, acá quiero presentar un email que me enviaron después de esta conferencia de Ernst & Young, donde un especialista inglés, tal cual lo dice en su correo, no estuvo presente, pero estuvo un colega suyo, y me escribe preguntándome, diciéndome que Ernst & Young tiene interés está trabajando en el Medio Oriente y en el África, y tienen intenciones de invertir en este tipo de infraestructura, preferentemente en energía u otros, pudiendo incluso hacerlo a través de asociaciones público-privadas, tal cual se mencionó anteriormente. ¿Qué es lo que quiero decir? El offset puede ser una herramienta para atraer inversiones. No lo digo yo, lo dice la gente de Ernst & Young, y creo que es algo que podríamos evaluar a futuro. Esto ha sido explicado en el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa lo está evaluando, pero al final esto depende de una decisión netamente política. ¿Que es viable? Yo creo que sí, ¿no? Si se hacen las evaluaciones correspondientes, creo que podríamos tener un futuro de defensa muy interesante y además cerrar el gap de infraestructura. Y solamente termino diciendo que hay que hacer lo mismo de manera diferente para tener resultados distintos. Muchas gracias. A continuación, los comentarios de los señores panelistas. Muchas gracias. Buenas noches, almirante Fernando Cerdán, capitán de navío Jorge Segarra, Doug, Enrique. Bueno, como lo decía Fernando, este asunto, mi experiencia en el offset fue, gracias a Fernando, ir a Boca Ratón, a Hilton Island y enterarme un poco el tema. Hoy, Fernando me pidió venir a visitar porque estoy particularmente interesado en el tema, seguirlo, y como congresista estoy en 2 comisiones, presupuesto y defensa. O sea, como se dice, estoy posesionado en medio de la cancha esperando. Yo creo, como bien se ha dicho, es una oportunidad la que tenemos delante. El Perú es un país que ha dependido, está dependiendo y posiblemente dependerá mucho de los mercados internacionales y sobre todo de las materias primas, por el grado de desarrollo que tiene. Entonces nos toca pensar cómo cambiamos eso. Necesitamos herramientas para cambiar el tema. Nosotros deberíamos buscar una forma de diversificar más nuestra economía.
se habla de generar nuevos motores, créanme, es muy difícil y toma tiempo. Y el tiempo es algo que no tenemos. No deberíamos jugar a tiempo, deberíamos buscar enfrentar los problemas ahora. El presupuesto de la República este año se presenta como un presupuesto muy conservador. El país ha quedado endeudado, no podemos aumentar mucho la deuda, pues caeríamos de categoría, y las necesidades nacionales son importantes. Pero igualmente, quienes pensamos que la seguridad es un bien tangible, sin seguridad no hay desarrollo. La seguridad afecta a las dos variables más importantes de la inversión, y ahí quiero llegar. Una de ellas es la rentabilidad y la otra es el riesgo. Con riesgo yo invierto, con incertidumbre no invierto. Por eso es que la seguridad es importante. Y como país sabemos, cuando hemos vivido incertidumbre, cómo se ha venido abajo nuestra producción y nuestro Producto Bruto Interno. Una de las cifras que poco se mira cuando se habla de economía, se habla del consumo, se habla del gasto, de las exportaciones, pero no se analiza la inversión. La inversión en el Perú, cuando ésta llega a 28% del PBI, el país está caminando al 5, 5,5, 6%. Cuando ésta cae, todos lo sentimos. ¿Cuál ha sido el problema de la economía en estos últimos 3 años? La inversión ha caído. Ya no estamos en 28, estamos más o menos en 23%. Y el efecto lo estamos sintiendo. El efecto hoy lo estamos sintiendo con el ralentizamiento de la economía, si esa es una palabra para decir, que la economía está yendo más despacio al 3%. Nosotros tenemos 300.000 jóvenes que salen todos los años y deberíamos estar absorbiendo 300.000 peruanos al sector formal de la economía. 70% de la economía es informal. Necesitamos que la economía no se detenga. La inversión tiene que seguir. Esa debería ser la única magnitud que deberíamos estar mirando todos los días. ¿Qué está pasando con la inversión? Y es acá donde una solución a un problema doble. ¿Cómo mejoro la seguridad? ¿Y cómo atraigo más inversión? Como bien lo ha dicho Enrique Iván, el offset no va a ser el elemento, pero es un elemento. Y es un elemento tremendamente importante, porque va a traer no solamente inversión, sino los puntos que Doug señala que es trascendental. Más conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Por eso, también señala, y muy bien lo dice Enrique, tengamos cuidado cómo y con quién lo hacemos. Igualmente Doug nos enseñaba la foto del tiburón, que es una oportunidad que podemos tener o un problema que podemos tener. Hemos visto que hay fracasos, hemos visto que hay éxitos. Como bien lo dice el almirante Cerdán, tenemos que pensar, tenemos que ser creativos. El Perú requiere de todos para poder seguir progresando. Ese es el reto que ha ido el presidente del partido, el presidente del Perú hoy día, Pedro Pablo Kuczynski, porque lo que queremos es traer inversión, porque solo con esa magnitud es que vamos a tener estabilidad y crecimiento. Para tenerlo requerimos seguridad. La seguridad, los peruanos tenemos que convencernos, es tangible, es material. Si no hay seguridad, no vamos a poder seguir desarrollando, y eso como país hemos tenido una experiencia dolorosísima. Lo que nos ha costado años de terrorismo en vidas humanas y en costo económico. ¿Cuánto hemos podido hacer con ese dinero que hemos tenido que invertir nuevamente todo lo destruido? No tuvimos cuidado con nuestra seguridad. En la historia, repetidas veces no hemos tenido cuidado con la seguridad. Eso tiene que parar. Tenemos que convertir una política permanente para evitar lo que se ha mencionado en esta sala. Invertimos mucho y no volvemos a invertir. Esa política no funciona. Tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y de pensarlas. La inversión en seguridad tiene que ser permanente, tiene que ser un imán para atraer no solo inversiones, sino conocimiento y tecnología. Tenemos que buscar la mejor fórmula. La suerte es que sabemos quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Y tenemos gente amiga que puede ayudarnos a diseñar bien las cosas. Yo estoy en el Congreso
y estoy en 2 comisiones fundamentales para estos propósitos. Y como miembro del partido de gobierno, veo con preocupación que los presupuestos que van a venir, nosotros estamos seguros que vamos a revertir la tendencia, pero no podemos ser simplemente espectadores a una situación que hoy tenemos y mañana no. Tenemos que ver la forma en que generemos nuevos marcos, con inteligencia, con audacia, viendo nuevos horizontes, cambiando. Einstein lo decía, la mejor forma de demostrar la locura es cuando uno hace lo mismo y espera resultados diferentes. Nosotros tenemos que buscar ya resultados diferentes y comenzar a pensar en esta magnitud que es la más importante del Perú. ¿Qué necesita el país para que haya más inversión? Esa es la magnitud que hace que el país desarrolle, esa es la magnitud que hace que haya bienestar y que tengamos a nuestra población progresando. Y si el programa del offset o compensaciones industriales es un camino para la innovación y es un camino para el conocimiento técnico y generar nuevos niveles de progreso para nuestro país, tenemos que revisarlo seriamente. Y yo creo que hoy debemos, después de esta reunión, pensar mucho. Hay resultados positivos, pero yo creo que tenemos que cambiar la forma de pensar todos y comenzar a andar por otro camino en el cual se aprecie que la seguridad es un bien tangible y se aprecie la necesidad de que haya inversión permanente, innovación y conocimiento. Señores, les agradezco muchísimo su atención y felicito la iniciativa de toda esta reunión y, finalmente, estoy en el Congreso, en presupuesto y en defensa. Les toca a ustedes. Gracias. Por temas de tiempo, las preguntas que han sido formuladas van a ser contestadas a través de la conferencia escrita de la página web. La Marina de Guerra de Perú y la Escuela Superior de Guerra Naval agradece a los señores panelistas que nos han acompañado durante el día de hoy y así como a la distinguida concurrencia por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches.